Ok, chicos, vean, lo que vamos a hacer, primero les voy a contar el secreto mejor guardado. Es más, esto nadie lo sabe, ¿saben? Porque nadie les ha contado esto que les voy a contar el día de hoy. Estoy sacando mi Paint, estoy sacando el Paint porque les voy a contar el secreto del cuello de botella. Resulta, sucede y acontece que estos son los requisitos de Last of Us Parte 1 que sale el 28 de este mismo mes. ¿Ok? Hay algunas cosas muy extrañas, como por ejemplo, bueno, vamos analizando de uno en uno. Para jugar a 30 cuadros a 720p en la calidad baja, que más o menos así debería ser como salió para PlayStation 4 normal, 30 cuadros entre 720 y 1080 en calidades bajas. Nos piden un Ryzen 5500, un i7 4770K, que es curioso porque este procesador antes era un monstruo, tototototototote, y vean ya cómo van quedando rezagados, así es como avanza el asunto. Nos piden de GPU una Radeon 470, que creo que está bien, la comparan con la 970 y 1050 Ti, que sí, por ahí va el asunto, por ahí va el asunto. Nos piden 16 GB de RAM, que no está mal, diría que por un tema de stuttering, probablemente no vaya tan bien con 8, aunque debería ir. Y bueno, Windows 10 y 100 gigas de SSD y listo. Está bien, creo que muchos de los que estamos aquí cumplimos esos requisitos. Vean qué interesante, chicos. Ojo con esto y pongan mucha atención porque ustedes de aquí van a salir diciendo, hijo de su madre, le entendí a la perfección. Resulta, sucede y acontece lo siguiente. Aquí para jugar en recomendado a 60 cuadros, ojo, está pidiendo un Ryzen 5 3600 y un i7 8700, ¿ok? Pero vean qué curioso, cuando dice que si queremos jugar a los mismos 60 cuadros, pero a 1440p, pero con la misma configuración gráfica en altos, vean, aquí está en altos a 1080 y aquí está en altos a 1440, me pide un procesador más potente. Me pide un 5600X y un 9700K. No, estoy obviando el hecho de que pusieron aquí una Radeon RX 5800 XT. Que sepa el diablo de qué chaqueta se sacaron esa madre, porque eso no existe. Eh, A ver, yo a veces cuando escribo posts en Facebook, voy manejando, me paro en un semáforo y escribo y mando. Y probablemente le faltó una coma o en lugar de escribir GPU o RTX, mi celular siempre me lo corrige por RYX. No entiendo por qué. Pero bueno, o sea, pues ahí voy. Pero es diferente a una publicación oficial que está haciendo la empresa que pongan ese tipo de cosas. Es decir, ahí empiezan un montón de dudas. ¿Quién revisa esta madre? ¿Quién revisa esta madre? ¿Es el community manager? Pero entonces, ¿quién se lo mandó? ¿Es el del QA analyst? ¿O quién chingados le mandó esto? Bueno, está bien. Pero a lo que voy es que, ojo, qué interesante. Aquí dice que con un 3600X yo lo puedo mover en altos a 60, pero también después dice que con un 5600X yo lo puedo mover en altos a 1440. Y ahora sí les voy a explicar el secreto de esta madre, que ustedes van a decir, lo entendí todo, y abrí los ojitos. A ver, vean qué cool. Supongamos que Supongamos que eso es. Esta gente me está diciendo que con un 3600X, vamos a ponerlo aquí, 3000, chingada madre, 3600X, yo puedo mover este juego a 60 cuadros. Entonces, ojo qué curioso. Esta línea de aquí, esta línea que estoy haciendo aquí, significan los 60 cuadros a los que el 3600X puede mover este juego. ¿Ok? Está clarísimo, está facilísimo. ¿Ok? Vean que es una línea totalmente horizontal en calidad alta. Resulta y sucede que los desarrolladores no comprenden, los señores que hacen estas tablas no entienden, no logran. Entonces resulta que este procesador puede mover a 60 cuadros el juego en alto. Ojo, eso quiere decir que ya se está tomando en cuenta las cosas que el procesador justamente debe procesar, valga la redundancia. Temas de netcode,
temas de físicas, temas de partículas, temas de comunicación con la caché L1, L2, L3, con la memoria RAM, etcétera. Todo, 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 todo. El procesador 3600X es capaz de hacer todo lo que el juego pide en altos y lo hace a 60 cuadros. Pero, ojo, qué interesante, cuando estos señores me dicen que si yo me paso a los mismos altos, pero a 1440 tengo que cambiar de procesador, eso es total y absolutamente falso y nos están queriendo vender la moto, como dicen en algún país, que no recuerdo cuál es, para decir que nos están queriendo meter gato por liebre. ¿Por qué? Porque, ojo, repito, el procesador es capaz de mover el netcode, la comunicación con los draw codes, con el CP, vamos, con la tarjeta de video CPU, todo lo que les mencionaba, L1, L2, todo lo que responde él a 60 cuadros. Pero él no le interesa absolutamente nada a qué resolución lo está haciendo. Entonces, para el procesador es indiferente si esto se está ejecutando a 4K o se está ejecutando a 240p. Ojo, qué interesante lo que estoy diciendo. Es absolutamente irrelevante para mi procesador la resolución a la que estos 60 cuadros se están ejecutando. ¿Por qué? Porque la resolución no tiene que ver absolutamente nada con todos los procesos que el CPU debe ejecutar cuando está justamente procesando todas las instrucciones y todos los procesos que tiene que llevar a cabo durante el videojuego, ¿ok? Entonces, ¿a qué voy con esto? Si usted aquí me dice que un 3600 es absolutamente capaz de moverme este juego a 60, también lo va a ser capaz de mover a 1440. ¿Por qué? Porque aquí dice que me estás manteniendo las mismas características en alto. ¿Por qué no me meto aquí? Aunque me hubiera gustado, encantado meterme aquí, porque aquí dice ultra. Y al decir ultra, no sé qué cosas de más está agregando el desarrollador para pedirme otro procesador, ¿ok? Pero por ahora agarrémonos con estos dos. Entonces es absolutamente falso que si usted va a pasar de 1080 a 1440 manteniendo los mismos settings, es decir, alto, es absolutamente falso que usted tenga que cambiar de procesador, porque como les estoy explicando, es absolutamente, le da igual al procesador en qué resolución vaya a ejecutar las cosas. Y eso me lleva a otro punto interesante. Les voy a explicar ahora sí el secreto. Bueno, eso es un secreto interesante. No importa, repito, no importa la resolución. El procesador tiene un límite. Vamos a hacer un ejemplo más claro. Supongamos que yo tengo un procesador cuyo límite en X juego a X calidad gráfica es de 90 cuadros. 90 cuadros. ¿Ok? Esto es CPU. Ojo, qué interesante esto. Ojo, qué interesante esto. Y aquí ustedes van a decir, hijo de tu madre. ¿Ok? Estos son 90 cuadros. ¿Por qué se puso en rojo? Lo quiero verdito. Digamos que estos son... Ah, madre, ¿cómo hago para dejar el color? Ok. Digamos que aquí yo tengo 150 cuadros. Ah, tu madre. Perdón por mi paint. Yo tengo... A su madre, ¿cómo hago para escribirle? 150 cuadros. Aquí tengo 90 y aquí tengo 45. Voy a explicar de la manera más sencilla, literalmente con bolitas y palitos, cómo es, de una manera muy sintetizada, eso sí, el cuello de botella entre el CPU y el GPU. Resulta que mi CPU, tengo yo, digamos, un 3100, me compro un 3100 y resulta que para jugar God of War, esto es un ejemplo hipotético, ¿verdad? God of War, mi procesador, jugándolo en calidad alta, es capaz de ejecutar todo el netcode, los draw calls, las llamadas del L1, etcétera, etcétera, en la calidad alta a 90 cuadros. ¿Ok? Entonces, como acabo de explicarles, no importa si yo lo juego a 1080p, a 4K o a 720p o 240p, siempre mi procesador, el máximo que me va a dar, manteniendo ceteris paribus, manteniendo las configuraciones altas, van a ser 90. No hay forma de que me dé más cuadros por segundo este procesador que les dije que era un 3100. ¿Ok? Entonces resulta que yo aquí, estos son cuadros por segundo, FPS, FPS, FPS y 90 FPS también. ¿Ok? Estamos claros. La línea roja representa el CPU, pero la línea verde representa la tarjeta de video y esto se pone muy interesante. Resulta que cuando yo juego a 720p, que lo voy a poner aquí abajo de color, este color, que no sé cuál es, si yo juego aquí a 720p y si yo juego aquí a 1080p y si yo juego aquí a 4K, pasa lo siguiente, chicos, vean qué interesante. Cuando yo juego aquí abajo en 720p, simplemente vamos a trazar una línea. Mi tarjeta de video es capaz de mover el juego
Y en la tarjeta de video vamos a poner que es una 3060. 3060. Mi tarjeta de video es capaz de mover el juego a, perdón, a 150 cuadros. Aquí está. Cuando yo estoy jugando a 720p, simplemente trazo una línea. Mi tarjeta de video es capaz de mover el juego. ¿A cuánto? 150 cuadros. ¿Ok? Cuando yo juego a 4K. Bueno, pero. Ok. Antes de continuar con el segundo ejemplo. Mi tarjeta de video es capaz, repito, de ejecutar el juego a 150 cuadros. Pero ¿qué pasa? ¿A cuántos cuadros les dije que era capaz de mover el CPU como máximo ese juego? A 90. Entonces, ¿a cuántos cuadros por segundo va a ir mi juego? A 90, porque el procesador no puede de ninguna manera mágicamente procesar 150 cuadros. Entonces, aquí estamos teniendo cuello de botella. En todo este lado de aquí, estamos teniendo cuello de botella. ¿De qué? De CPU. Por más que mi tarjeta de video intente mover el juego a la capacidad máxima que ella puede generar, que son 150, mi procesador la va a limitar a 90. Y ese es cuello de botella de CPU de la forma más sencilla que se puede ilustrar. ¿Ok? ¿Y qué pasa si yo lo empiezo a jugar a 960? Vamos a ponerlo aquí. Digamos que yo quiero jugarlo a 960 para ver si ocurre algo. Entonces, mis cuadros por segundo, bueno, van a ir como por aquí entre 150 y 90, como por aquí, pongámosle que van a 120. Mi tarjeta de video es capaz de ejecutar God of War a 120 cuadros por segundo. Pero ¿qué pasa? Mi CPU me lo vuelve a tirar al suelo y el máximo de cuadros que yo voy a tener son 90. ¿Por qué? Porque esto es lo máximo que él da. No puede hacer milagros y subir a 120. No puede. Entonces, ¿qué estoy teniendo? Cuello de botella de procesador otra vez. Nos pasamos al otro lado de la tabla. ¿Qué pasa si, por ejemplo, yo lo pongo a 4K el juego? Bueno, resulta que a 4K, según la tablita que hicimos, recuerden, trazamos líneas, pues el juego va a ir aproximadamente ¿a cuánto? A 50 cuadros por segundo, que sería la intersección de aquí, pues con la de acá para resolución, para acá para cuadros por segundo. Entonces, ojo qué interesante esto. Mi 3060 a una resolución de 4K puede mover el juego ¿a cuánto? 45, 50 cuadros por segundo. Está perfectísimo, ¿ok? Y entonces, ¿qué pasa con el procesador? En este caso, no es que el procesador va a mágicamente subir el juego a 90 cuadros. No, ¿qué es lo que está pasando? Que ahora el cuello de botella lo está haciendo la tarjeta de video. El procesador va a ir más sobrado porque dice, mira, esta pendeja solamente puede mover el juego a 50 cuadros, yo lo puedo mover a 90. Pues bueno, entonces la que me está limitando a mí, digo yo, el CPU, ¿quién es? Es la tarjeta de video. Entonces tenemos lo que se conoce de aquí para acá, lo que se conoce como cuello de botella de tarjeta de video. Así sencillito. Pongamos otro ejemplo. Si lo pongo a 1440p, el juego pues debería ir aproximadamente aquí, ¿ok? Iría a unos cuantos. Bueno, iría aproximadamente, ¿qué? A 70 cuadros por segundo. ¿Ok? El procesador lo puede mover a 90, pero la tarjeta de video no. Entonces, ¿qué pasa? Tenemos cuello de botella. ¿De quién? De la tarjeta de video. Y así con palitos y bolitas les estoy explicando de la forma más sencilla por qué esta madre está malo. Porque como acabo de explicar, si el 3600 y el 8700 me lo mueven a 60 en alto, no deberían tener ningún problema si me lo quieren mover a 60 en alto en absolutamente cualquier resolución. ¿Por qué? Porque esto es una línea, como la estamos viendo aquí, una linecita roja que es invariable, así como se las puse aquí, una linecita roja invariable. Aquí está, point. ¿De cuántos cuadros? De, ya no sé qué puse ahí. De 60. No importa la resolución a la que usted lo mueva. El CPU lo va a mover siempre a 60 en cualquier resolución. Por lo tanto, esta madre que está aquí está hiper malo, hiper desinformativo, hiper falso. Yo no sé quién lo hizo, pero no me extraña viendo que pusieron 5800 XT. Es una completa basofia. Una completa basofia. Ahora les voy a decir otra cosa. Aquí no me puedo agarrar, quisiera ponerme a pelear con esta característica tan descabellada de poner un 5900X que tiene 12 núcleos y 24 hilos. Y aparte pusieron un 12600K abajo. Porque no sé qué características tiene este Ultra, pero sí les puedo decir que es totalmente descabellado que te recomienden un procesador con 12 núcleos para jugar a 60 cuadros. Lo estarían capando. ¿Qué estarían haciendo en ese caso? Bueno, están tomando un 5900X. Vamos a poner aquí 5900X. 5900X, que probablemente es un muy buen procesador, pueda mover The Last of Us
a una tasa máxima, ya les dije, en cualquier resolución, de aproximadamente 150 cuadros, facilito y quizá poquito más, 150 cuadros de seguro, no importa la resolución, 1080p, 720, 4K, el 5900X lo puede mover a 50. ¿Y qué está haciendo esta gente? Me lo está capando. ¿A cuánto? A 60. No me jodas, es incomprensible. ¿Para qué me hacen gastar tanta plata en un 5900X que puede mover ese juego a 150 y ustedes me lo están poniendo a 60 capados? ¿Qué es esa madre? O sea, primero y número dos, sí es cierto que hay muchos juegos que hacen uso de múltiples núcleos. Hay muchos juegos que hacen uso de múltiples núcleos. Lo cierto es que no hay, a día de hoy no hay absolutamente ningún juego que haga un uso adecuado de 12 núcleos. No existe ni uno solo juego hace un uso correcto, una distribución adecuada de todos los núcleos. Usualmente nos concentramos en 4, 6 u 8 núcleos, ni siquiera 16 hilos, 8 núcleos. Por ejemplo, God of War, pueden hacer la prueba. Si ustedes capan el procesador a 6 núcleos, 12 hilos, curiosamente tienen un mejor rendimiento que si fueran a 8 núcleos, 16 hilos. 34 meses. Gracias, compadre. Más tiempo tiene suscrito. Sí, embarazo de megalodón. Y bueno, ya eso quería explicarles, dudas, preguntas o comentarios. Está clarísimo. Y de esa forma sencilla, con estas dos líneas, una para CPU constante y una para tarjeta de video con cadencia o que va cayendo, pues tenemos la forma más sencilla de determinar el cuello de botella. Por supuesto que esto, para que no le crean a las páginas esas que dicen que te calculan el cuello, esto varía de juego a juego y de configuración en configuración, pero esta es constante, repito, depende del procesador y del juego y de la configuración. Puede ser de, por ejemplo, 120 constantes y dependiendo de la tarjeta de video y del juego y de la configuración y de la resolución, esto puede variar. Por ejemplo, aquí podemos tener unos, no sé, 200 cuadros que pueden ser en resoluciones bajas. Y conforme va subiendo la resolución, a pesar de que la línea va decayendo, los cuadros por segundo van bajando, dependiendo del juego, la resolución y la configuración. Pongamos un ejemplo de 45 cuadros. Y aquí las resoluciones, por supuesto, varían a lo largo de la línea, que por ejemplo aquí podría ser 720. Entonces, que en 720 la tarjeta de video me lo puede mover a 200 cuadros, el procesador me lo limita a 120. Pero si lo pongo en 4K, la tarjeta de video es capaz de movérmelo, por ejemplo, no sé, trazando una línea aquí a 90 cuadros. El procesador no tiene problema porque ya les dije que iba a 120, entonces el cuello lo va a hacer la tarjeta de video a 90 cuadros, etcétera, etcétera, etcétera. ¿Okay? Así facilito, con esas dos líneas explicamos sencillamente el cuello de botella, que resulta que esta gente pues no ha entendido. Yo no entiendo cómo no lo comprenden si ellos son los que hacen el videojuego. Ahora, repito, esto no lo hacen los desarrolladores y les voy a decir por qué he estado en este tipo de procesos. Ya les había contado que para un videojuego me dedico exclusivamente a trabajar de QA Analyst y hacer este tipo de cuestión. Es un juego que salió para Play 4 y PC, se llama Inmate 39. Resulta que no siempre se tienen todos los equipos para hacer todas las pruebas, para hacer este tipo de cosas. Entonces, mucho de lo que ustedes ven aquí son simplemente aproximados. Y es que ni siquiera en la gran mayoría de casos se hacen las pruebas. De hecho, observen a las empresas cuando hacen su tour de aquí estamos haciendo el juego, no sé qué, todo el mundo saluda, no sé qué. Ustedes no ven una sala donde tengan 50 máquinas con configuraciones diferentes para hacer pruebas. Eso no existe. Cada quien tiene su máquina y con eso se dedican a trabajar. Y este tipo de cosas usualmente o lo delegan en empresas que contratan de terceros para que hagan el trabajo o simplemente lo van asumiendo de acuerdo al rendimiento que cada uno de los propios desarrolladores tuvo con sus casas, en el equipo de sus casas o en sus trabajos. Dice Camilo, Michael, ¿es mejor entonces tener cuello de gráfica y no de procesador? Pues sí, pues que el escenario va a variar. El escenario va a variar dependiendo de lo que estemos consiguiendo, pero sí, usualmente se recomienda que es mejor tener cuello de botella de GPU, que sería todo este espacio aquí, porque estamos teniendo la mayor cantidad posible de cuadros, pero la mayor resolución también. Recuerden que aquí la resolución sube de 720 a 4K u 8K o 16K, la línea puede seguir, ¿ok? Pero conforme vamos subiendo la resolución, la línea es decayente. Sí, y por el contrario, la línea de cuadros por segundo siempre va a ser constante. Repito, esto no es un número que uno puede conocer, no, porque repito, por ejemplo, si yo pongo CSGO, puede ser que mi procesador sea capaz de que esta línea sea de 500 cuadros por segundo, constante. Pero si yo pongamos Cyberpunk, probablemente el mismo procesador que me movía CSGO a 500, me lo va a mover a 85. El frame, es decir, los cuadros por segundo, por supuesto que se empiezan a tornar más pesados conforme sube la resolución. Recuerden, aquí son resoluciones bajas, aquí arriba, y aquí son resoluciones altas. Estos son cuadros por segundo que gestiona el procesador. Y estos son cuadros por segundo que gestiona la GPU. Vean que a más resolución, menos cuadros por segundo. ¿Ok? Entonces, correcto. A más resolución, vean cómo los cuadros empiezan a caer. ¿Ok? Por eso siempre decimos, no, que es que a 4K el procesador no hace nada. No es que no haga nada. Es que lo que hace le queda sencillo versus la resolución a lo que lo está haciendo. Por ejemplo, si es un juego como Resident Evil
3 o 2, el remake, que mi procesador lo puede mover a 150 cuadros. Bueno, si yo lo pongo a 1080p, creo que voy a hacer un sillón del pensamiento de esto para que quede para que quede en la posteridad, porque no he visto a nadie que explique esto así. A ver, 1080p, entonces, bueno, el juego va a ir a lo que me limite la tarjeta de video, que probablemente sean 300 cuadros. ¿Ok? Pero el procesador baja, porque él mágicamente no puede gestionar 300. No es que baja, sino que los cuadros van a ir a lo que el procesador diga como máximo, porque él es la limitante, él es el cuello. ¿Ok? La tarjeta de video lo puede mover a 300, pero si el procesador dice, compadre, yo solo puedo mover 150, ¿qué hacemos? Pues se mueve a 150, se mueve a lo máximo. Es como, ve el ejemplo muy sencillo, como que vos vayas corriendo con tu hija de 10 años. Vos sos la GPU y tu hija es la CPU y tienen que correr. No hay posibilidad de alzarla, no hay posibilidad de carrearla, no, tienen que correr uno de la mano del otro. ¿A qué velocidad van a correr? Pues a la velocidad que la niña corre, asumiendo que ella es más lenta que el padre. ¿Ok? ¿Qué pasa cuando la resolución sube? Pasamos a 1004, pasamos a 4K. Bueno, entonces aquí ya los cuadros van bajando, porque ahora el límite va a estar aquí. ¿Y aquí? ¿Y quién lo determina? Pues el más lento. Los cuadros, aquí, repito, pueden ir a 300, les dije. Aquí ya van a 150. Aquí van a 75. Entonces, el juego va a ir a 75 cuadros. ¿Quién es la limitante en este caso? La tarjeta de video. ¿Por qué? Porque mágicamente, a pesar de que el procesador puede mover 150, el juego no va a subir a 150. Ahora, hay algo interesante. ¿Qué pasa con el Deep Learning y qué pasa con el FSR? Bueno, ahí es una ayudita que se le da a esta tarjeta de video para que ya no vaya a 75, sino que de alguna forma, manteniendo la resolución, lo logre mover a una resolución más baja, digamos 1440, ¿ok? Pero manteniendo en teoría la misma calidad del 4K. Ojo, qué interesante. Entonces resulta que me estoy desplazando para acá. Aquí la tarjeta de video, ojo qué interesante este ejemplo, la tarjeta de video, que sería este mismo punto, la tarjeta de video, digamos que mueve el juego a 160. Entonces yo al activar el Deep Learning o el FSR, debería a este mismo punto mover el juego a 160. Pero ¿qué pasa? Ya lo hemos visto con ejemplos en vivo con Death Stranding. El cochino procesador solamente aguanta 150. Entonces, aunque usted active el Deep Learning o el FSR, si su procesador solo puede gestionar 150, no va a pasar de 150 ni aunque le paguen absolutamente a nadie, ¿ok? Así funciona. Por más que su Deep Learning tenga la capacidad de llevarme a 160, si mi procesador solamente puede gestionar 150, de 150 no voy a pasar. ¿Ok? Clarito como el río María Aguilar. Clarito como el río María Aguilar. Vamos a leer preguntas. Este, espero que le hayan sacado el provecho a la información. Vamos a ver si tienen alguna duda o preguntas. Saludos, Gamecorp. Saludos. La mejor gráfica para jugar a 2K, 144. Cuidando el presupuesto, ¿cuál es? Depende de la configuración master, pero una 3060 Ti van bien. Es cierto. Y el Deep Learning hace un engaño, entonces, ya eso está mucho más difícil. Ahora sí me complicaron el tráfico. Vamos a explicar el Deep Learning 3.0. El Deep Learning 3.0 lo que hace es algo similar. El Deep Learning 2.0, perdón que voy a ensuciar mucho este gráfico, lo que hace es que me lleva a la cantidad de gráficos de una resolución anterior. Es decir, si estoy en 4K jugando a 75 cuadros, me lleva a la cantidad de cuadros de una calidad anterior, en este caso 1440. ¿Cuánto estábamos ahí? En 160. Entonces yo, manteniendo el 4K, voy a jugar ya no a 75, sino a 160. Pero esto, por supuesto, tiene que renderizarlo la tarjeta de video y procesarlo el CPU, el procesador, si es que puede. Si no puede, lo va a bajar hasta donde él pueda, en este caso 150. ¿Qué pasa con el 3.0? El 3.0 lo que hace es que entre una imagen y otra, por ejemplo, que estemos jugando a 75 cuadros, entonces yo aquí tengo un segundo y aquí tengo 75 cuadros, asumamos que tengo 75. El Deep Learning 3.0 lo que va a hacer es generar a través de la inteligencia artificial lo que hay entre esta primera imagen y este segundo cuadro, va a meter una. Entonces digamos que si en un cuadro yo tengo aquí una pelota que estaba aquí en el primer cuadro y en el segundo cuadro la pelota, voy a hacerlo hacia abajo para que sea más evidente, estaba aquí en el segundo cuadro, el Deep Learning 3.0 lo que va a hacer es agregar un cuadro falso aquí a la mitad. Vamos a ponerle 1.5 para entenderlo. Lo interesante de esto es que la tarjeta de video no consume los mismos recursos cuando genera un cuadro falso, generando este de la mitad,
que cuando genera un cuadro real como este 1 o como este 2. No consume los mismos recursos, pero igual, chicos y chicas, si el procesador solamente puede gestionar 150 imágenes, por más que el Deep Learning 3.0 genere 1000, el procesador se las va a traer al suelo y le va a decir, no señores, que yo no puedo mover 1000. Yo le muevo 150 si quiere, y si no, pues cambia procesador. Y así funciona esto, ¿ok? Así funciona esto, sencillito, facilito y al granito.